Gedeón, que cuando el Señor lo llamó para que él comandara y enfrentara a los enemigos, él le dijo: ay, no, 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 conmigo tú no puedes contar. Y tú no te das cuenta que yo vengo de una familia, nosotros ni siquiera, yo no tengo ni siquiera nombre, en mi familia somos pobres, a mí no me ponga esa carga. Pero el Señor escogió a Gedeón, y de verdad que yo que estuve hablando la semana pasada acerca de la autoestima, y vemos que él realmente, lo que él quería asegurarse, Gedeón, era que el que iba a comandar esa batalla era el Señor. Y hasta que él le puso señal, y entonces el Señor le dio la victoria. Y fíjense que el Señor le dio la victoria con poco, no con mucho. ¿Y era para qué? Para evitar que la gloria sea compartida con el ser humano. Muchas veces que eso es lo que pasa, que las cosas buenas uno quisiera a veces como que levanten una estatua de la persona. Ahora fíjese, aquí estoy y lo que voy a desarrollar es acerca del profeta Elías. ¿Y quién fue el profeta Elías? Y cómo el Señor usó al profeta Elías, y la forma era muy fuerte, porque el Señor se manifestó de manera que era algo visible. Cuando él restauró el altar de Jehová, cuando mató a todos los profetas de Baal, cuando deshizo todos esos ídolos, lo hizo de una manera, hermanos, que era muy fuerte, y lo vamos a ver por la palabra. Era una manifestación poderosa. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo yo entiendo que Dios a mí me debe de ministrar? ¿Cómo que tú entiendes que Dios debe de ministrarte? ¿Cómo tú crees que si quizás tú crees que todos los domingos tiene que haber una persona? Alguien me decía: oh no, si una persona viene y se manifiesta y me toca y me pone en las manos, me unge mi cabeza y ahí sigue orando, y que haya una manifestación grande. Mas sin embargo, vamos a ver por la Escritura qué fue lo que pasó. Y en Primera de Reyes, yo quiero que vayan conmigo y vean la Escritura. ¿Por qué es importante lo que vamos a ver hoy? Porque si hay una batalla, si hay un espíritu que está atormentando, y da pena decirlo, que eso tiene que ser pecado, la depresión. Mira, cuando esa suma tristeza entra en la vida de un ser humano, la intención del diablo es matarlo totalmente. La intención de Satanás es sacarlo de sus estribos. Y lo vamos a ver, hermanos, porque uno dice: wow, pero ¿y entonces es la depresión algo demoníaco o es algo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando en el aire? Que hay batallas que usted la está librando, y hay que saber con cuáles herramientas tú vas a enfrentarla. Y mira ahí, tú puedes ver en la pantalla soldados, y ahí tú puedes ver cómo esos soldados están. Tú no puedes ver quizás el corazón, quizás hay algunos cansados, quizás hay algunos que dicen: ¿y por qué ya no nos entregamos? Quizás hay algunos que quieren quizás devolverse. Y yo quisiera que ustedes, antes de entrar a Elías, me gustaría que ustedes lean Efesios 6:13, para que ustedes puedan entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y que sería que tú no sabes en qué fase de la vida está. Quizás una persona que esté en la adolescencia y que se siente cargado, quizá otra persona que está en una juventud ya adulta, quizá otro que está ya más adulto, quizá otro que ya está adulto mayor. Y cada una de las fases de la vida, tú tienes que enfrentar gigantes que tú no sabes, pero el de arriba sabe cuál es el gigante que anda detrás de ti, muchas veces para
acabar con tu vida. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo le dice acá, óyeme, es bueno que ustedes tracen, tomar toda la armadura, pero que se aseguren que terminen correctamente, que el trabajo sea terminado. El Señor vino con un propósito aquí en la tierra. ¿Y qué hizo el Señor? Hubo un momento que lo querían matar. Hubo un momento cuando murió Juan el Bautista que él tuvo casi que esconderse y que salir porque lo andaban buscando. ¿Y qué nosotros podemos entonces mirar? Que nuestras vidas, nosotros tenemos que enfrentar luchas continuas. Y a veces usted se pregunta, ¿y por qué? Pero mi hogar estaba bien. ¿Y por qué ahora mismo hay tanto pleito? ¿Y qué espíritu que hay de incomprensión? Ven acá, pero mis hijos yo lo tenía bajo obediencia y hoy están insoportables. ¿Y qué pasó en mi trabajo? Y yo siento una lucha cuando voy al trabajo. Y fíjese qué dice la Escritura. Y estamos hablando y vamos a concentrarnos en Elías. Dice la Escritura que acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Es decir, la persona principal, una de las enemigas fuertes de Elías, era la mujer de acá. Y la verdad que esa mujer era una mujer con una intención mala. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir que fíjate que Elías recibe el mensaje de Jezabel y uno se pregunta, uno tiene que tener mucho cuidado de los mensajes que uno recibe y de dónde uno los recibe y cuál es el impacto del mensaje que tú recibes, porque esto un poco alborotó y viendo pues entonces el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida. Él salió, él se fue a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Sabes que estos hombres de Dios cuando iban a hacer un trato apartaban a la persona que le acompañaban y se entraban con Dios? Y aquí vemos a Elías buscando ese espacio de intimidad con el Señor. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Tú sabes que una cosa es desear morir y otra cosa es hablar con Dios y decirle, ¿qué yo hago vivo? Mátame. Es decir, aparte de que él quería morir, también, y él sabe que Dios es Dios, y él sabe cómo Dios se había manifestado, y él le dice, Jehová, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. ¿Sabe que cuando tú lees esto, de inmediato, ahí tú encuentras que hay algo como extraño? Primeramente, ¿por qué él dice que él no es mejor que sus padres? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene un ser humano de compararse con otros? Ni siquiera con sus padres. Pero no te das cuenta que Dios nos hizo de una manera tan distinta. Tenemos un sello cada uno tan particular que muchas veces las comparaciones, porque luego lo vamos a ver, que él se va al monte Oré, quizá buscando la manera que lo que Dios hizo con Moisés, lo haga con él. Que muchas veces, a veces lo que nos pasa a nosotros miramos lo que está pasando con los demás y uno a veces quisiera, ¿y por qué yo no tengo la familia que esa persona tuvo? ¿Y por qué, mira, yo tan enferma que estoy y esta persona no está enferma? ¿Y por qué yo me veo
y a veces si es mujer dice, ¿por qué yo me veo tan mal y la otra se ve tan bien? Y es un asunto, hermano, de uno mirarse con los ojos del Señor y uno poner su fe en el Señor y uno asegurarse y darse cuenta que uno tiene que tener mucho cuidado, porque sin darnos cuenta, un tremendo siervo de Dios que empezó también, que Dios lo usó de una manera poderosa, viene a terminar de una manera tan fuerte y de tal forma que el Señor le dijo, mi hijo, pero deja esto, yo te tengo aquí las personas que te van a reemplazar a ti. Y uno se da cuenta que en la obra de Dios nadie es imprescindible. Sabe que Dios simplemente mira el corazón del ser humano. No importa la edad, no importa de la procedencia. Si Dios tiene un propósito con alguien, Él mira lo que hay en el corazón de esa persona. Miren que luego en el Nuevo Testamento, al hablar de Elías, usted se encuentra, puede ir conmigo a Santiago, capítulo 5, para que te des cuenta que a veces uno dice, yo no puedo decirle a nadie absolutamente nada de Cristo porque yo no soy una mujer perfecta. Yo no soy un hombre perfecto. Yo no estoy en condiciones de predicar el nombre de Cristo. ¿Y qué dice Santiago? Capítulo 5. El autor se refiere a Elías y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Te colocas el ejemplo del profeta Elías, que no era un hombre perfecto, porque parece que le entraba un subión o un bajón. ¿Sabe qué loco? Oye, ¿y qué fue con esta persona? Pero yo la veo bien y de repente le cambia el carácter, de repente está odiosa, está odioso, y si tú le vas a hablar, le puede hablar mal a la persona, y de repente tiene un enojo grande. Aquí dice que este hombre, ese siervo de Dios, el Señor, a pesar de que él tenía esa situación emocional que no estaba controlada, Dios lo usaba. En otra palabra, dice el escritor, no hay justificación de tú no predicar la palabra, aunque tú no seas perfecto, porque aún él, que con sus pasiones Dios lo usó e hizo grandes milagros. Entienda. Entonces volvamos de nuevo y vamos a ver a un hombre que está amenazado. Y hoy yo me pregunto, ¿cuál es tu amenaza? ¿Tú sientes que hay algo que te da miedo? A veces a nosotros nos da miedo de las cosas que tú y yo no podemos controlar y que nos afectan a nosotros. Muchas veces tiene que ver con la familia, muchas veces tiene que ver con un estado emocional ambivalente, muchas veces tiene que ver con ese estado de tristeza. Y yo les voy a decir algo, el Señor está aquí presente y Dios se mueve como Él quiere, y de la forma que Él se mueve, Él quiere en esta mañana decirte que si tú estás batallando con espíritus que te atormentan y te traen dolor, amargura, una profunda tristeza, en el nombre de Jesús, tú eres libre, solamente tienes que creerlo. Tú estás aquí porque es que la palabra, al escucharla, hace un efecto sanador en tu vida. Pero primero,
asimílala. Trata de digerir la palabra de Dios. Él está amenazado, él quiere morir. Y echándose debajo de un árbol, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. Tú sabes que eso es parte de lo que diríamos de un indicador de que las cosas no andan bien en la vida de un ser humano. Y es que entra la persona en ese letargo y en un sueño, y entra y se acuesta y vuelve y se levanta y vuelve y se acuesta. Y hoy tenemos el síndrome de las habitaciones de los niños, que es un síndrome peligroso. Y perdón que toda la semana quizá yo tenga que hablar de esto. Son espíritus que están atormentando a la familia. Cuando estos muchachos se trancan, hay que tenerle cuidado. Quizá usted todavía esté en la fase de poder controlarlo. Son espíritus que andan para atormentar a su hijo. Y a tiempo usted tiene que ministrarle la palabra de Dios. Y usted levantar la cabeza y decirle, Señor, en estos momentos yo no sé cómo controlar a mi hijo, pero tú puedes. Revélame cómo debo de actuar. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vemos ahí que él ya está dando manifestaciones de que las cosas no andan bien. ¿Por qué no andan bien? ¿Por qué no andan bien? Hablemos. Porque él está como en ese estado de querer dormir más, de que está bajo depresión. La depresión es algo tan peligroso. Y tú vas a ver que como el apóstol Pablo en Filipenses habla de la importancia, oiga lo que le voy a decir, pueblo, del contentamiento. ¿Sabe lo que es el contentamiento? Es que tiene que haber una satisfacción de que tu nombre está registrado en el libro de la vida. Es que tú tienes que tener esa seguridad que a pesar de el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y eso solamente hecho para tú y yo estar contentos con lo que tenemos y contentos aún con lo que no tenemos. Pero el profeta Elías se levantó, comió, bebió, y él entonces de nuevo se metió en la cueva y ahí pasó la noche. Y la cueva que el diablo está usando en estos momentos en las familias es la propia casa. Porque después del COVID esto ha sido como una desgracia. Y se han revelado demonios y han salido, hay potestades que andan. Y andan de día y de noche. Y por eso los padres tienen que entrar y ungir las habitaciones y mirar y hablar con los hijos y mirar. Quizá yo le pongo este ejemplo, o puede ser de un padre soltero o una madre soltera, pero aquí vemos que él se metió de nuevo en la cueva. Dime qué puede un hombre, cómo Dios puede, un hombre que tuvo tanta victoria, un hombre que no te voy a leer el capítulo 18, con la autoridad que él habló. ¿Cómo es que Dios, que hizo tantas cosas preciosas, y ahora él se está escondiendo ahí en una cuevita y ahí está como agachadito? Y entonces él está esperando que Dios se le revele a él como Dios se le reveló en el pasado. ¿Qué cosa tiene el ser humano? Es que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, de inmediato decimos, Dios tiene que hablarme. Tenemos una percepción errada de la forma en que el Señor tiene que ministrar a nuestra vida. Yo no sé si ustedes me están escuchando, ¿se me están durmiendo o me están escuchando? Me están escuchando. Me escuchan, por lo menos digan un amén. Digan un amén fuerte. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces de la forma en que tú crees que Dios se manifieste, no es la forma en que Él se va a manifestar. Y entonces vemos ya, gracias a Alberto, que él leyó, que habían tres formas de manifestación que hubo.
hubo una manifestación del viento. ¿Y qué dice la Escritura? Pero Dios no estaba en el viento. Hubo una manifestación del fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y ahora yo quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes 18 y busquemos el versículo 22. Primera de Reyes 18, 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y luego váyase al versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Óyeme, es que eso no fue fácil. ¿Cómo lo hizo? Ese hombre, Dios lo usó de una manera poderosísima y lo usó en el pasado a través del fuego. Pero resulta que en el contexto de Primera de Reyes 19, el Señor no estaba en ningún movimiento fuerte, porque muchas veces nosotros no le prestamos atención y nosotros queremos ver un show. Y nosotros queremos vernos en las redes sociales con muchos likes. Y nosotros queremos vernos en las redes sociales que la gente diga, oh, usted sí está haciendo un tremendo trabajo. Oye, y mientras más la persona sepa más de eso, más el yo le crece. Más el yo le crece porque ahora, aún hasta los políticos, aún si tú quieres vender algo, hay todo un sistema falso de crear plataforma para poder llamar más la atención. No es lo mismo tú ver un milagro que tú lo ves grande y con fuego y dices, wow, ¿y cómo lo hizo? Que ahora que el Señor se mueve de una manera que tú tienes que ser muy inteligente para darte cuenta que el Señor se está moviendo en esta mañana. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana y Él está aquí para ministrarte. Y el Señor te dice que lo está haciendo a través de una manera quieta. Lo está haciendo de una manera apacible. No tiene que hacerlo de una manera revoltosa. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención. Y yo quiero que vayan conmigo de nuevo. Es la forma. Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado. Oye, pero ¿qué problema tenemos nosotros, los seres humanos? Y especialmente aquellos que son líderes. ¿Y por qué? Cuando Dios ya decide sacarlo del escenario espiritual, ni siquiera escoge uno, sino que inicia con un plan en equipo. Y usted lo va a ver luego, que escogió a 3. Dice, espérate, mira, yo voy a buscar que te reemplace. Y lo voy a hacer de una manera en equipo. Y quizás Dios está buscando la manera de sanar algo en el corazón de Elías. Dios está buscando la manera de hacernos entender a nosotros que la gloria, la honra le pertenece a quien es de Dios. La gloria y la honra le pertenece a Dios. En el momento que usted ponga su mirada en alguien, ahí empieza su fracaso. Tiene que ser puestos los ojos en Jesús. Entonces Él viene, solo yo he quedado profeta de Jehová. Pero entonces, ¿cómo es que Él dice que solamente Él quedó? Yo te voy a decir algo. Es que nosotros muchas veces oímos lo que queremos oír y lo que no queremos oír no oímos. Porque si tú te lees el versículo 13 del capítulo 18, ¿puede ir conmigo? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Bueno, ahí está él en una conversación con Acá, y está en esa conversación, y luego nosotros vemos que hubo un intermediario
una persona que trabajó para el enemigo, que era Días. Pero a Días le dijo al profeta y le dijo, mira, ten cuidado con lo que tú puedes hacer conmigo, porque yo escondí 100 profetas. Lo escondí de 50 en 50. Y en otras palabras, no era verdad que él solo había quedado. Entonces, nosotros que vemos, amado, que el profeta Elías, mientras escapaba de Jezabel y le pidió a ese señor que le quitara ese deseo de vivir, que todo eso está totalmente relacionado a su forma de actuar. Y lo vemos en el capítulo 18. Quizás él, bueno, déjame yo ver cómo yo puedo resolver este problema. Quizás él se encegó y dice, wow, yo solamente soy el único que he quedado. Y entonces nosotros estamos en una batalla. Y en esa batalla, ¿cómo tú y yo la vamos a enfrentar? Enfrenta tu batalla, porque en un momento determinado, a él lo andaban buscando, lo buscaban al norte, lo buscaban al sur, lo buscaban al este, lo buscaban al oeste, y no lo encontraban. Y en el momento donde él pudo enfrentar, él lo que hizo fue que huyó. Y Dios quiere en esta mañana que tú enfrentes tu realidad, enfrenta tu problema. Hay personas que no quieren, ay no, de eso no me hable. Te imaginas una persona con un cáncer y que le digan, tú tienes un cáncer. Y la persona, no me hable porque yo no quiero que me hable de esto. Y Dios quiere que enfrente tus batallas, pero que las sepa enfrentar. A mí me encanta en Jeremías 29, porque dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Jehová dice pensamiento de paz y no de mal, para darlo al fin que nosotros podamos esperar. Y en Primera de Pedro habla que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que casi siempre cuando una persona se siente tan autosuficiente, se siente que no necesita a alguien, se siente que lo que está pasando en su vida es porque él es muy bueno o ella, tremenda predicadora, uno tiene que tener cuidado, porque Dios no quiere nada con dioses. Justo él lo que venía era matando muchísimos ídolos. Justo él había restaurado el altar del Señor. Y nosotros entonces, aterrizando, ¿qué vemos? Que él se dejó llevar de ese estado de tristeza, el cual dominó su vida y lo dominó tanto que él vuelve y habla con el Señor y le dice, Señor, me han dejado solo, solamente yo he quedado. Y el Señor entonces, usted puede ir en Primera de Reyes 19, el Señor le dice, mira, pero hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Te das cuenta? Que Dios anda buscando en nosotros una actitud humilde para Él poder sacar de nosotros lo que es la depresión, lo que es esa suma tristeza, lo que son los problemas mentales, lo que son cosas que tú y yo no podemos dominar. Pero para Dios hacer la obra, me encanta cómo lo coloca el apóstol Pedro en su postrimería, porque él dice y le dice a los jóvenes, ustedes tienen que estar sujetos a los ancianos. Y yo me pregunto, ¿sujeto a los padres? Y hay joven que quiere estar sujeto a los padres. Y hay joven que quiere estar sujeto aún a los ancianos de la iglesia. Cuando a veces los ancianos de la iglesia somos los últimos en enterarnos de sus vidas personales. Mira, cuando uno creció en una iglesia donde aún uno, para ver un muchacho, uno iba y le preguntaba a los pastores y le decía, pastor, mira, ¿qué le parece ese muchacho?
Ya no hay forma. O cuando tú lo ves que lo anuncian en las redes sociales, dices, oh, mira, y es miembro de la iglesia donde uno es pastor y uno somos los últimos en enterarnos. Da pena decirlo. Te digo por qué. Porque es importante buscar referencia. ¿Sabe? Es muy bueno saber qué le parece escuchar. Ahí dice, óyeme, escucha el consejo joven de los ancianos, los pasos que va a dar. Me voy a casar, estoy enamorada, quiero esta carrera. Ven, vamos a buscar ayuda. Pero Pedro dice ahí que hay que buscar la manera de que nuestros jóvenes sean sumisos y aprendan que ellos no están solos. Porque el consejo que le da mamá y papá es bueno. Pero te voy a decir algo, que hay un momento que ese joven necesita el consejo de un pastor y de una pastora. Necesita sentarse, aunque sea un Tim Horton, y decirle, how can I help you? Dime cómo tú vas, dime cuáles son tus planes personales. Ah, no, hoy, por entonces, ¿la iglesia para qué está? La iglesia está para venir un domingo y escuchar un mensaje y nos vemos. No, tiene que ser un recurso del cielo, que Dios te ponga hombres y mujeres temerosos de Dios, con más madurez, que en 30 y 40 años han visto tanto fracaso y también han visto muchas bendiciones. Denle un aplauso al Señor, déselo fuerte. No deberíamos de ser lo último, no deberíamos de enterarnos por las redes sociales. Y yo digo esto porque tú dices, mi hijo está deprimido o hay problemas mentales. Más sin embargo, entonces dice Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad, la depresión, todo lo que tú lo puedas cobijar con problema mental, el Señor está aquí en este día para ministrarte a través de la palabra. Y ya concluyendo, entonces nosotros podemos ver que Él vio que él, ni en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, el Espíritu Santo se movía. Y entonces, ¿qué vemos? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto de nuevo. Una percepción equivocada. ¿Qué percepción tú tienes de lo que Dios está haciendo en tu vida? Quizás el Señor piensa al norte y esperar que tú ya estés ya para irte de esta tierra, o tú, no, mientras el Señor está en el norte, tú estás en el sur. ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros estamos en la misma página con el Señor? ¿De qué manera Dios puede ministrar a mi vida? No lo va a hacer de una manera que aparezca en los periódicos, no lo va a hacer de una manera que aparezca en las redes, no lo va a hacer de una manera tan manifestante que se vea el fuego, que se vea el terremoto, que se vea ese viento, sino que, mira, ni tras el terremoto, ni tras el fuego, pero Jehová no estaba en nada de eso. Y él estaba a través de un silbo apacible y delicado, como lo está en esta mañana. Que tú puedas decir, Dios está ministrando a mi vida, ayúdame a verte, enséñame tus planes, y que no permita que mi falta de gozo cierre mi entendimiento. ¿Por qué yo digo mi falta de gozo? Si te vas a Filipenses, me encanta, ya vamos a terminar. Porque dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:12, dice, yo he aprendido a contentarme. Se ve que el contentamiento es algo que tú tienes que trabajar. Se ve que el afán de la sociedad de hoy, ¿qué tú quieres? Yo quiero ser feliz, pero no es una felicidad hueca, vacía, como una piedra dura. Es un contentamiento feliz
Yo les voy a decir cuántos respiran en esta mañana, cuántos pudieron tener la oportunidad de vestirse y arreglarse para ir a adorar el único nombre que es sobre todo nombre. Y cuando usted adoró a Dios, ¿qué usted sintió? No sintió la gloria de Dios, no sintió que el cielo y la tierra se unieron. Y tú quieres grandeza más grande que esa, que tú puedas caer en los brazos del Señor y decirle al Señor: estas son mis cargas, estas son mi situación. Tú y yo tenemos que estar contentos y trabajar eso. Y dice que cualquiera que sea mi situación. Oye, Elías, ya tú no estás como antes, pero en este contexto Dios también está contigo. Él te va a conducir. Por eso dice: sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia. Y él decía, el apóstol Pablo: hermano, yo mismo no pretendo yo haberlo alcanzado todo, pero yo voy a seguir a una meta. Hay una meta que tú y yo tenemos que seguir, y es la meta del supremo llamamiento. Puesto de pies, y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, y vamos a decirle al Señor: mira, lo que la palabra de Dios no hace, no lo puede hacer nadie. Y no es el vaso, es su palabra. Su palabra es verdad. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Si hay alguien aquí que ya no puede más, que tiene cargas, dígasela al Señor. Y si se siente cómodo pasar aquí, oramos y vamos a ministrar colocando las manos. Si tú sientes que tienes esa carga, que necesita ese acompañamiento, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre de la gloria, tu palabra ha sido predicada y realmente habla nuestras vidas de que estamos enfrentando guerras, estamos enfrentando una batalla constante. Y en esta batalla que estamos enfrentando, hay algunos que se dan por vencidos, ya no quieren continuar. Hay otros que creen que tú tienes que comportarte como lo hiciste en un pasado. Y ayúdanos a entender en esta mañana, a entender estar en la misma página con el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que hay cosas que tú la vas cambiando. Ayúdanos a entender que no tenemos que compararnos con nada ni con nadie. ¿Qué necesidad tenía Elías de compararse y a tal extremo de desear la muerte? Y hoy estamos nosotros aquí, no sabemos las luchas, las batallas, la soledad de hombres o mujeres que están enfrentando situaciones. Quizás aun cuando llegan a su recámara sienten que hay algo no resuelto. Y en esta mañana, de una manera humilde, sencilla, de una manera apacible, te pedimos que ministre al corazón de cada uno de nosotros. Ministra nuestra salud mental. Ministra, Señor, a nuestros corazones. Te rogamos, Señor. Él quiso esconderse y en esta mañana tú nos dices: no te esconda, no salga corriendo, mejor levántate, mantente abierto a experiencias que no había tenido antes. Dios continúa haciendo milagros. No te compares con nadie, ni siquiera con tus padres. No juzgues a los demás. Concéntrate en hacer lo que Dios te mandó. Obedécele y cumple la misión. Y tú te das cuenta al final que le dijo el Señor a Elías. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llega allá. Y tú vas a ungir a Asael y luego a Jehú, hijo de Nimri, ungirá al rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Y ahí entonces le da instrucciones. ¿Te das cuenta? La gloria del Señor. La gloria no es del hombre. ¿Te das cuenta que tú y yo tenemos que aprender que ver con los ojos de Dios? Y ver que Él empezó con uno, ahora formó un equipo de 3 y luego
¿Se manifestó con quién? Con lo que Dios quería. Él sabe. Llega a tu casa. De nuevo lee esta escritura. Y una vez más, te recomiendo que esa batalla que tú estás librando, no la libres solo, a que la encomiende al Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a ser despedidos. Dele gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias por tu palabra. Oh, Padre, yo simplemente soy un vaso, Señor, que a veces ni siquiera puedo hablar bien. A veces hay palabras que no me salen correctamente. Pero aquí estamos, Señor, una vez más entendiendo que la gloria es tuya, que aquí el único necesario eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, Jehová, a entender, Jehová Dios mío, que el yo, aplacarlo, quitarlo y entender que tus planes son verdaderos. Ayúdame a ver bajo tu visión, en el nombre de Jesús. Bendice a este pueblo, bendice a aquellos que están de viaje y cúbrenos, Señor, y líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y decimos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía. Y el pueblo de Dios dice: no pelees solo. Amén. Que el Señor te bendiga.